integral, dónde sé qué hacer. ¿Por dónde empiezo, no? Ándele. Pues apenas hoy lo tuve, terminé, imagínese. Veracruz. No soy bueno para las demostraciones. Yo solo sé que los matemáticos se la rifaron chido, no necesito demostrar nada. Pues no son matemáticos, el BIR no es matemático. Para eso existen los matemáticos y los físicos. Los ingenieros solo son de, dame la maldita fórmula ya. ¿Cómo crees? Por eso les hace burla al Sheldon. Naturalmente, Pero profe. se la Sheldon, bro. Aquí no hay Sí. que ser Sheldon. Yo solo quiero igual. la fórmula. ¿No? Sí, profe. Miren, aquí estaba, de hecho aquí estaba, nada más tenían que sacar. Ya estaban aquí las condiciones de frontera. Para lo del examen. Aquí están las condiciones de frontera. A mí no me tocó ese. Aquí ya estaba la ecuación, ya la NDA. Aquí está el balance de materia. Y aquí ya estaba sustituido. Jesús, si no lo pudieron resolver. Es que para gente mala, profe. Uno también es inocente. Es chueca. No, ¿Qué pasó? usted le queda, profe. Byron Bear, vamos a ver si era matemático o no era matemático. Se mira serio, profe. De no muchos amigos. Ay, An American Chemical Engineering. ¿Ya ven? Profesor del Departamento de Ingeniería Química. No era matemático. era teacher. No era matemático, no manchen. Espérame, no veo, estoy virolo. ¿Qué dice? Okay. Edwin, ay, no sabía que se Se llamaba. puede traducir, ¿no? Te da una opción de traducirlo, ¿no? Es flojo. No soy flojo, lo que pasa es que no es inglés. Si no es tan difícil. Fue un ingeniero químico americano, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Madison, Wisconsin. Es conocido por su investigación en fenómenos de transporte. Ya ven, no son matemáticos. A ver su educación. Recibió su licenciatura y doctorado en Ingeniería Química de Cornell. Es que es químico, profe. Puro paro con ustedes. Y estos hasta se fueron a la guerra. Ah, bueno. Hasta la guerra se fueron, no manchen. Ah, no, estudió durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, ven si le entienden. Ah, si le entienden la inglés. Ah, me hackearon. No fui yo. No le diré quién soy. Lo que pasa es que buscó la página y él sí la tradujo. Ah, la estaba leyendo. Y no Estaba me fijé. leyendo en Y español. profe, fue eso de seguro, sí. Sí. Una vez, no sé qué profesor fue que nos puso parte de su examen en inglés. Jesús de Veracruz, imagínense, les pongo. Y yo así como de No, que, no le- seas, Luis. ¿sabe cómo lo hice? Porque vi como los números y dije, yo supongo que por los números y los símbolos de ahí me guié. No sé Yo por qué sentí decía el bien. problema, pero lo saqué bien. Pues es lo que debes de hacer. Estoy en código Morse, carnal. Me voy a poner mi peluca por el frío, ¿sale? ¿Alguien de aquí sabe código Morse? Es el profe. ¿Qué tal mi peluca? Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal mi peluca? ¿Es la película para Así, chicos? así. Que no se ve. Es que no se ve por la luz, doctor. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, Por el- lo vemos bien. Ujú. Lo queremos ver bien. Sí, profe. Es el contraste. Ah, Bueno, más o menos. Vamos a empezar. Alan, buenas tardes. hola, profe.
Buenas. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Christopher, ¿cómo te va? Ahorita empezamos. Buenas tardes, profesor. Está Christopher. Daisy, buenas tardes, ¿cómo estás? Ni me oyeron. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Sobreviviendo. Guadalupe, Mira. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perdón, es que lo estoy saludando, porque luego se sienten de que no los saludo. Yo no. Bueno, tú no, pero otros sí. O sea, No falta el... no quiere que lo salude, profe. No, pues que no faltan los tóxicos. Que dicen que por qué no los saludé. Bueno, no ustedes. Alexa, buenas tardes. Jacibe, buenas tardes. Nunca me saluda en clases, le caigo mal. Así le dicen. Por eso me reprobó. Karen, buenas tardes. Creo que no está. Están saliendo los trapitos. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Leticia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Luis Alberto, buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, doctor. Mauricio, buenas tardes. Nimsi, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Jesús. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenísimas tardes, Doc. Ando sobreviviendo. Ahí sobreviviendo. Roberto, buenas tardes. ¿Estás? Buenas tardes, doctor. Ruth, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Nacheli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahorita empezamos. Buenas tardes, Inge. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Y usted? Bien. Muy bien. Hoy vamos a empezar Qué bueno. con el beer, ¿no? ¿Verdad? El beer está feo. No huele a limón. Entonces, vamos a ver. No tener que usar muchas ecuaciones. Qué feo caso. Vamos a ver por dónde andamos. Entonces, aquí en el libro de Welty, es el libro de Welty. Entonces me estoy yendo rápido porque sé que lo están leyendo como el Terminator, ¿no? Así todo de volada. Entonces, vamos a ver dónde empieza la parte de convección. Entonces, ya les había platicado un poquito de transferencia de materia, de transporte por convección. Entonces, nada más déjenme encontrar la página para asociarlo, irlo asociando. Entonces, déjenme ir más adelantito. No sé dónde está. Es que tuve una junta y por eso no pude conectarme un poquito antes. ¿De academia, profe? No, de esas bonitas, no, esas son los jueves. Doctor, ¿y cómo le fue con lo de su libro? ¿Con cuál? Con lo de su libro. No, no he visto ninguna serie, no vi ninguna serie el fin de semana, ¿saben? No, Sí, no, eso- su libro. No entendí. Ay, perdón, es que no puedo pronunciar bien la R, se lo voy a mandar en el chat. Por Bueno. los derechos de autor. ¿Cómo Ah, le no. fue con su libro, dice? Todavía no. En eso, pues todavía allí tengo un montón de cosas que hacer. En fin, luego lo platicamos. Entonces les comentaba que, bueno, en transferencia de calor tenemos Q sobre A, que es un flux, igual a H por la temperatura de la pared menos la temperatura en infinito, que viene siendo la del ambiente, ¿no? Entonces tenemos transporte de calor por convección. Entonces también podemos tener transferencia de calor, transferencia de materia por convección. Les ponía el ejemplo sencillito de un vaso de agua, ¿no? Cuando echan su Alka-Seltzer. Entonces, pues en las paredes está muy concentrado y ya pues muy lejos tiene otra concentración, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en estos puntos cero, ¿no?
Entonces también se establece un mecanismo de transporte. Recuerden que tenemos transporte cuando hay una diferencia, ¿no? Puede ser una diferencia de temperaturas, de concentraciones o de velocidades, ¿no? Entonces, ¿ya se acordaron que íbamos por ahí? A ver, Paola, Guadalupe. Vamos. Sí, ¿Sí? ya. Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer ay, cuánta ecuación, qué feo caso. Entonces, bueno, vamos a acordarnos. Entonces, vamos a acordarnos otra vez. Tenemos nuestra primera ley de Newton, ¿no? Para la viscosidad. Entonces, tenemos una ley de Newton para la viscosidad. Tenemos para una ley de Fourier para el transporte de energía. Y tenemos la que estamos trabajando, que es la ley de Fick, ¿no? Entonces, como lo tengo en mis diapositivas, que pues ya lo tengo hecho, pero vamos a recordar tantito. Entonces, una, recordemos, es transporte de momento, ¿no? ¿Ok? La otra es el transporte de energía o de calor, ¿no? Que es la ley de Fourier. Bueno, lo voy a copiar ya todo este pedacito. Ahorita lo voy a simplificar para que no se vea tan amontonado, ¿sale? ¿Se acuerdan que tenemos la ley de Newton, verdad? Te comentaba que es esta la que conocemos. También tenemos la ley de Fourier, que es esta. Y la ley de Fick, que es la que hemos estado trabajando ahorita, ¿no? Entonces, tenemos nuestras tres leyes para los mecanismos de transporte, ya sea de transporte de energía o transporte de energía, que, bueno, es más correcto de energía, aunque nosotros lo usamos para transporte de calor. Uh-huh. Ajá. Y esto es porque, ahorita vemos esto del QCP, y recordemos la ley de Fick en su forma, digamos, más conocida, ¿no? Entonces tenemos transporte de materia, transporte de momento y transferencia de masa, ¿no? Entonces aquí ya la había yo puesto, ¿se acuerdan? Rho por CP. ¿Qué unidades tiene la densidad, chicos? ¿Se acuerdan? Masa sobre Masa sobre volumen. volumen. Sobre volumen, ¿verdad? Entonces podríamos manejar kilogramos sobre metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Todo esto por esto no me sirve. Entonces tenemos kilogramos sobre metro cúbico. El nitro no lo venden, ¿verdad? Sí lo venden. Nito. Sí, sí, Ah, sí. negrito bimbo. Sí, ¿verdad? Ya no lo he Sí, visto. pero ya se llama Nito. Ese manito, no sé por qué lo pusieron así. No, pero Lucas sí, igual que él. Hasta me antojó, ¿no? ¿Saben? Eso como tenemos clases presenciales. Sí, ¿verdad? A ver, ¿y el CP en qué unidades está? No sé. A ver, Nimsi o Gerardo, ¿en qué unidad está el CP? ¿Verdad? Pueden buscar en internet, ¿eh? El calor específico. Calor específico, lo está confundiendo. No, centipoise es con minúsculas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de las unidades? Bueno, yo me acuerdo que era Joule sobre kilogramos y la temperatura, pero no me acuerdo cuál era, si Kelvin o Celsius. Joule sobre kilogramos. Depende de las unidades, ¿no? Del sistema, ¿no? Puede ser grados centígrados o grados Kelvin, etc. ¿Y la temperatura en qué unidades nos las pueden dar? También depende del calor específico. Depende. Nos pueden dar grados centígrados, Pesos o ¿no? Kelvin. Ajá. Sí, pues. O Fahrenheit, ¿no? No, profe.
Entonces puedo eliminar centígrados con centígrados, ¿verdad? ¿Y lo ven? Sí. Logramos con gramos, ¿no? Ok. Y entonces me va a quedar solo joules. Joules sobre metro cúbico. ¿Dice bien? Qué raro que quede metro cúbico. No me acordaba que quedaba así. Ok. Entonces, ¿se acuerdan otra vez, aunque suena absurdo, cómo definimos la densidad? Masa sobre volumen. Ajá. Esto sería como energía sobre volumen, ¿no? Sí. Por sobre volumen, ¿no? Entonces noten que esto entonces tendría unidades de energía, ¿no? Por eso es transporte de calor y energía, le puse aquí. ¿Vale? Transferencia de masa, pues sí, obviamente, porque tenemos que... ¿Qué unidades tiene la concentración? Mol sobre volumen. Mol sobre volumen, ¿verdad? Y aquí es transferencia de momento, porque si yo puedo meter ahí lo de momento. ¿Qué unidades tiene el momento, se acuerdan? Lo pueden buscar en internet, ¿eh? El momento de la fuerza en física. Ajá. Es masa por volumen. Vamos a ver. Es masa por velocidad, ¿no? Ah, sí, es velocidad, no es volumen. Entonces, la masa, el volumen, otra vez les vuelvo a insistir, tenemos Sería kilogramos por metro sobre segundo. kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Por la velocidad, que es metros sobre segundo, ¿no? Metros. Ya lo borró. Ese otro momento. No eran. Es que yo estaba buscando del momento de la fuerza, que es de que tú le haces en vertical. Y yo así, mire, pues a mí me dice que es Newton por metro. ¿Qué sería lo mismo a lo de Newton sobre metros cuadrados? ¿O No, estoy- son dos momentos. Uno es momento y otro es momento de la fuerza. Es. Ok. Entonces, esto lo voy a dejar. No voy a borrarlo. Para que veamos la analogía. Realmente esto solo es para interpretarlo, ¿no? Entonces, kilogramo. Voy a dejar arriba metro sobre segundo, ¿no? Entonces, un kilogramo metro sobre segundo, ¿sí es un newton? ¿No se acuerdan? Sí, ¿no? Sí es Newton. Ajá. Entonces sería análogo a poner newton sobre metro cúbico. La razón de que hice esto, se dan cuenta aquí, como les decía, en transporte de materia, si yo meto el CP aquí adentro del Rho, CP, etcétera, dentro de la ecuación de Fourier, pues al final voy a tener lo mismo de... Doctor, ¿Sí? Newton es Segundo al cuadrado. metros sobre segundo al cuadrado. Sí, va. Lo vamos a dejar así. No le vamos a mover. Porque un kilogramo por metro sobre segundo es el momento, ¿no? Entonces, noten digamos, las similitudes de las unidades que se están transportando, ¿no? Aquí la concentración, pues es mol sobre metro cúbico, ¿no?
Lo que se transporta en energía, pues es Joule sobre metro cúbico. Y lo que yo transporto de este momento, pues es las unidades de momento, ¿sale? Entonces, noten que pues, los tres mecanismos pues, son similares en eso, ¿no? Entonces, nada más será un breviario medio cultural, ¿verdad? Ya saben que se os va a preguntar en el examen. Uy, qué feo caso. ¿Ok? Entonces, vamos a entender transporte. Este es transporte molecular, ¿sale? Entonces, lo que acabo de escribir es el transporte molecular. Okay, lo voy a poner un poquito más abajo. Bueno, ahí luego lo apunto también. Entonces, quedamos que también tenemos transporte convectivo, ¿no? Entonces, pues ya los había platicado un poquito acá, ¿verdad? Entonces, quedamos que para lo que es transferencia de materia tenemos esta ecuación que es el transporte convectivo. Y para el transporte de calor tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Pues para transporte de momento, la verdad creo que divagué la otra vez que lo hice. Sí, pues. Bueno, aquí no se los quiero poner, pero sí sería así. Sí, entonces ahorita se los explico todo. Entonces quedamos que Q sobre A, ¿qué es? Es un flux, ¿verdad? Un flux de calor. Sí. Flux de calor. N de A, ¿qué es un flux de qué? De materia. De Bueno, materia. de masa. Sorry. Porque es un flujo sobre área. Entonces, ya lo borré, ¿verdad? Qué tonto. Les había puesto que era fuerza sobre área, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces, el análogo para transferencia de momento sería fuerza sobre área por una K, que es la energía cinética, por el factor de fricción. No voy a entrar en discusiones ahorita con el primero, porque sí hay algún matemático que vaya a salir al brinco, ¿sale? Entonces, tenemos las tres ecuaciones. Entonces, ¿se acuerdan qué número era importante en fluidos? Voy a ponerlo acá. El número de Reynolds, ¿no? Número de Reynolds. ¿Qué nos asociaba el número de Reynolds? La viscosidad, la velocidad, el diámetro de la tubería y... Déjelo checo. Eso salió bien. 10 puntos menos a los demás, por no decir que lo van a checar. Eso sirve la tarea, pues. Les voy a hacer la tarea hasta eso. Es que... Y la densidad. Es el diámetro de la tubería por la velocidad, por la densidad, todo dividido entre la viscosidad. Vamos a ver. Vamos a ponerlo de dos formas. Voy a ponerlo así. B por la densidad entre la viscosidad. ¿Sí? Aunque no me gusta así esta forma. Poner así, ¿sale? Bueno, aquí hay un detallito. Esta la voy a poner velocidad en Y. Y ahorita les platico por qué. Entonces, esto lo puedo poner de esta forma. Puedo dividirlo acá. Entre ρ. Y entonces tengo... Bueno, lo voy a dejar así.
Y aquí, bueno, sí es la viscosidad cinemática, ¿no? Que habíamos discutido alguna vez. Para que no se confunda con la velocidad, ¿no? Ahorita les digo por qué platicamos esto. Entonces vamos a recordar otras cosas. Y ese era un número importante, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuál era el número de Nusselt? ¿Cómo se definía? Uy, qué feo caso, ¿no? Vamos a recordar cosas feas. ¿Cómo se definía el número de Nusselt? Lo estoy buscando. En una de las tareas que dejó. Paola, ¿cómo se definía el número de Nusselt? Ya lo encontré. No, que lo diga otra vez. Los voy a reprobar para que se acuerden bien. No, profe, me costó pasar el pena. A ver, Christopher, ¿cómo se calculaba el número de Nusselt? Recuerdo por mis traumas de Fenómeno 2. Bueno, había varias formas. Una era usando el número de Pran. Ajá. El número de... Y... Ay, se me está olvidando, profe. No tengo mis apuntes. ¿El número de Raúl? No. Ese maestro. Reynolds. Veo clases, ¿cómo es posible? Era H por X sobre K. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en X a veces D, pero sí. Pongamos diámetro. No me falta algo. No, está bien eso. No, está bien. Órale, le voy a creer. Y entonces quiere decir el número, tenemos el número Nusselt, el número de Reynolds, ¿no? Entonces, ya si era laminar o turbulento, pues ahí nos decían, ¿no? Y el número de Nusselt, pues también estaba referenciado al número de Reynolds, ¿no? Entonces, hice este arreglo. Arriba está la velocidad y abajo está la viscosidad. Entonces, este se puede escribir como fuerzas de inercia entre fuerzas viscosas. Viscosas pero sabrosas, ¿no? Bueno, esa no. Entonces, cuando frena el microbusero, ustedes salen volando, ¿sí o no? Siempre. Literal. Literal. Vamos a ver. ¿Por qué salen volando? ¿Por qué se mueven? Por la desaceleración repentina. Y pues llevas ¿Por cierto inercia? Por cambio ¿verdad? brusco en la velocidad. Esto está chido. Está cayendo, güey. Más ranchido los frenos. El chaval viendo, ay, mira, me va a caer encima. Mira, güey, no tiene calzones. Eso no. Asinga. Entonces, por eso son fuerzas de inercia, ¿no? Porque arriba tenemos la velocidad. Y la velocidad es, pues ya, pues es obvio que lleva es obvio que lleva una velocidad. Y las fuerzas viscosas son las del fluido, ¿no? Porque el fluido que está fluyendo dentro tiene no es lo mismo que fluya, ¿cómo se llama? Agua que fluya miel, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Porque es más viscosa, ¿no? Entonces, en el caso del número de Nusselt, ¿cómo sería? ¡Tarán!
Aquí son fuerzas viscosas porque abajo está la viscosidad, ¿no? Y arriba de inercia, ¿no? Pues no me acuerdo. Era el Pram, fíjense, el que quería discutir primero. Bueno, ya nos saltamos al no sé, fíjate que era el Pram, qué pena. Bueno, entonces vamos a seguir discutiendo esto. Entonces el Nusselt es el transporte por convección entre el transporte por difusión molecular. Ok. Era el Pran el que quería discutir, chicos. Se me fue el avión. Ahorita lo ponemos. Entonces aquí puse, ya había yo puesto en mis apuntes el número de Pran, que era difusividad de momento entre difusividad de calor, ¿sale? Que es el de Pran. Creo que no va a caber. Entonces, estos números son números importantes para poder analizar los mecanismos de transporte, ¿no? Pues tenemos el Reynolds, les decía, que nos define el régimen en el que se está trabajando. Bueno, tenemos el número de Nusselt. Ahorita lo organizo, ¿eh? Y tenemos por último el número de Pran, ¿no? ¿Vale? Que es mu por CK por etcétera, ¿no? Que viene siendo la difusividad de momento entre la difusividad de calor. ¿Vale? Entonces, pues también tenemos un número para lo que es el transporte de materia, ¿no? Y es el número de Schmidt. ¿Vale? Que se define como la difusividad de momento, muy parecido al de Pran, entre la difusividad de calor. Bueno, voy a borrar tantito porque sí ya me hice bolas. La idea era hacer la otra tabla, pero como verán ya me hice un poquito de bolas. Entonces, la voy a copiar. No se preocupe por hacerse bolas, también nosotros estamos hechos bola. Y ya así como que desde que empezó el curso, ¿verdad? Qué pena. Desde antes, Desde el primer feno. desde que entramos a la carrera. Desde el primer semestre. Qué pena. Entonces tenemos difusividad de momento en el Pran entre difusividad de calor. Y en el número de Schmidt es difusividad de momento entre difusividad de materia. Entonces, se dan cuenta, ya no lo puedo, pues es la difusividad, que es esta B, que es mu sobre ρ, como esta que puse aquí arriba. Voy a poner también en rojito. O en otro color. Bueno, no se puede. Rojo. Se dan cuenta, es esta. Y es esta misma de acá, ¿no? Y es la misma que está aquí en esta parte, ¿no? Entonces, esa es difusividad de momento, ¿no? Entre la difusividad de materia, que es el coeficiente de difusión que hemos estado calculando. Entonces, noten que los que voy a poner ahorita en rojo, perdón, en azul, son variables muy parecidas, ¿no?
¿Ok? Entonces copian en su libreta lo que hayan entendido. Sí, no van a copiar nada. ¿Cómo lo supo? ¿Acaso me está viendo, profe? Increíble. Entonces, pues me espero tantito. Algo así como 1 hora, ¿no? Para que copie. Sé para que les presuman a sus papás. Miren, me enseñaron un montón de ecuaciones. No les entendí, pero ya las apunté. Qué gacho soy. Pues no era así que me preguntaban de mi libro, perdón. No, no he sacado los derechos de autor. Es un trabajo medio largo, ¿saben? ¿Y usted ya ha colaborado en otros libros, profe? ¿Perdón? ¿Usted ya ha colaborado en otros libros? Libros no, en artículos sí. En libros todavía no. Esos son los primeros que, como que míos, de hecho. Pero no. En artículos sí. Doctor, tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿En la actividad 7 todavía va a seguir dando asesorías o ya no? ¿Cuándo se vence? Hasta el 15, creo. Pero si es bueno y nos da otros días, pues está bien. Pero si no, hasta el 15. Como para el 30 de noviembre. Como para el 30 de diciembre, ¿no? ¿Qué tal? Sí, pero no sé qué decirte porque hoy es un día pesado, mañana también, pasado ni se diga, no es cierto. Déjame ver qué día puedo. Es que me pidieron participar en un proyecto, no en un libro, en un proyecto. Y podría, sí, mañana martes puedo, y el jueves, martes y jueves puedo en la tarde. Me avisan, ¿sale? Bueno, gracias. Espérate, porque me despeino. ¿Y no siente calor? No, aquí hace frío, hace un montón de frío, ¿eh? Envidia. No, aquí sí hace frío. En la mañana estaba yo con 2 chamarras. Y aquí donde les doy clase, tenían un pozo. Bueno, hay un pozo junto, no se ve. Pero en la parte de atrás donde están los cuadritos que ven, hay un pozo. Supongo yo que la humedad hace que aquí atrás, en esa parte hay un pozo. Ay, perdón. Entonces, supongo que hace que la humedad se sienta más el frío, ¿saben? Entonces, sí, yo tenía frío. Entonces, calor no tengo, ¿sabes? Con la peluca. Diría que tengo calentura, pero si están papás, me van a cachetear. No están.
No están. Ah, bueno, pues a veces me da calentura, ¿saben? Y no es por la fiebre. Ah, sí, no es cierto. Ya me grabaron. Los de Lupita no estaban, los demás sí. Los demás sí, chi. Qué oso. Ni modos. Pero no puedo decir Bazinga porque a lo mejor sí entendieron. Creo que a lo mejor queda descartado siempre, profe, tratándose de nosotros. Sí entendieron, chi. Bueno, pues qué lástima. Lo dejemos en que estamos hablando de transporte de carro. Sí, ¿verdad? No vayan a pensar que soy guarro o algo así, ¿no? Sí, miren, la calentura pues le da aquí a los fenómenos de transporte cuando la temperatura en un lado es mayor que en la otra. Hoy se llovió bien acá. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir. A ver. Viendo por aquí. Carlos, ¿ya copiaron? César, ¿ya copiaron? ¿O me espero? Ya, profe, ya terminé. Ok, me espero tantito. Ah, se ve feo. Bueno, déjenme me acuerdo qué sigue, porque pues, como verán, no tenía yo nada. Perdón, ahorita le quito. Entonces, vamos a ver. Ok, ya me acordé. ¿Dónde está? Jesús, ¿cuántas clases? ¿La 6 de noviembre o la del 12? No sé para qué doy tanta clase, porque les tengo que hacer examen, ¿ustedes creen? Pues no nos haga examen. Así muchas ganas que tengamos, pues no, ¿eh? Así que digamos, qué bruto, cómo quiero llevar clases. No, yo lo del Profe, examen. deme tantito espacio en la última diapo de copiar, por favor. Bueno, vamos a ver, teoría de la capa límite. Es una mafufada, ¿saben? La verdad es que se la fumaron gacho ahí con la teoría de la capa límite, pero... Pues yo no la inventé, ¿saben? Pues yo no la inventé, no sé quién la haya inventado, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet teoría de la capa límite, van a encontrar este tipo de figuras con unas ecuaciones bien bonitas, ¿eh? Chulada de ecuaciones, ¿eh? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta. Ah, mira, esta es más chida. Más sencillita. Okay. Bueno, esta es la que estaba en internet, ¿verdad? Esta no la copié, nada más es mera referencia, ¿no?
Entonces yo también puedo hacer mi figurita bonita, ¿eh? Entonces... Bien acabado. Déjeme tomarle una foto, pues. Tantito. ahorita van a tener tiempo. No, pero se me refiere a la anterior. Listo. A ver. Ya, gracias. Ya, profe. Ya pues, dicen los chapanecos. No, pues, profe, me lastima. Esto que de mi corazón me está matando. Ahí está, les mandé la foto. Ok, entonces, la teoría de la capa límite, si ustedes la buscan en internet, viene algo así, ¿no? Entonces, lo que está asumiendo es que tenemos una placa, que esto es una placa de acá abajo. Cuando hablamos de calor es una placa que se está calentando. ¿Vale? Pero es la base para hacer todos los cálculos, ¿no? Entonces llega el viento de este lado, le ponen el ventilador y pues choca con la placa, ¿no? Entonces obviamente se forma así una especie como de, le llaman capa límite, o sea, una capita donde la velocidad pues es casi laminar. Entonces choca y se va a formar un perfil de velocidades y uno de temperaturas. Pues como podrán ver aquí, si la placa está muy caliente, supongamos que aquí está a 20 grados centígrados el ambiente, o 25. Bueno, no, en Chiapas está como a 35, ¿verdad? Y aquí estamos, no sé, a 100 grados centígrados la plaquita. Entonces va a formar, pues, un perfil de temperaturas, ¿no? O sea, aquí va a estar muy caliente y conforme se vaya alejando, va a estar más frío, ¿no? Entonces viene el viento, choca, etcétera, bla, 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 bla. Entonces, antes de que sigas, ¿entiende la idea, Daisy? Sí se entiende, doctor. Vamos a ver qué más está. Hoy faltaron varios, Me parten el corazón. No manches, faltaron un montón. No tantos. Vamos a ver. Nacheli, ¿se entiende la idea? ¿Quién sabe? Pues choca la plaquita. Entonces, ya que choca la plaquita, pues se va calentando, ¿no? El aire circundante. Obviamente, pues no va a estar tan caliente como para calentar el ambiente, ¿no? Pero recuerden que siempre que tenemos una diferencia de temperaturas, ¿qué tenemos? Sí, de calor. Cuando tenemos una diferencia de temperaturas, ¿qué tenemos? Un gradiente de temperatura. Excelente, excelente. Sacarían 100, pero no es mi materia, ¿sabes? Oh, rayos. Bazinga. Qué feo caso. Entonces, el transporte, vamos a ver, teoría de la capa límite, vamos a ver transporte convectivo en una placa horizontal. O en otras palabras, la teoría de la capa límite. Entonces, pues la idea es muy similar, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos el viento que está corriendo. Tenemos una placa de esas del camión de la basura que huelen bonito. Entonces va a haber una concentración muy alta aquí en la pared, digamos no sé, del olor, por decirlo de alguna forma, y muy lejos pues ya no va a haber ningún olor. Entonces el viento choca en la placa, se forma un perfil de velocidades y un perfil de concentraciones. Y esto delta H y delta C es la capa, el espesor de la capa límite laminar, el espesor de la capa límite hidrodinámica, perdón, y el espesor de la capa límite de, ¿cómo se llama? De concentración. Capa límite. Una difusiva en relación a la difusión de materia
Está delta H. Entonces esta delta H es el espesor de la capa límite hidrodinámica. Y si se dan cuenta, esto que bajé de internet tiene una delta T aquí al final. Entonces sería el espesor de la capa límite térmica. Entonces, como no quieren que les ponga yo la capa límite térmica para no complicar las ecuaciones, nos quedamos con la de concentración, ¿sale? Entonces, no necesariamente las dos tienen la misma dinámica. A veces el viento es más rápido que el olor o el viento es más rápido que la temperatura. Entonces, lo que da a entender es que esta capita roja que estamos viendo acá, esta placa, es de algún material que se está difundiendo, como no sé, de olor, pues. No se me ocurre ahorita nada. Entonces, cuando choca, les decía el viento, sobre la placa, se empieza a difundir el compuesto A hacia arriba, ¿no? Es decir, el compuesto A se difunde de la placa hacia la corriente o la masa de viento, ¿sale? Entonces, aquí la condición de frontera en la superficie en Y igual a 0 es que la concentración es la concentración del sólido, ¿vale? Es decir, como que lo que les ponía yo acá. CAS es la concentración del sólido, ¿no? ¿Vale? Y tengo una CA en el infinito. Aquí dejé la temperatura. Y arbitrariamente puse estos ejes de Y y X como yo quise, ¿sale? Entonces, espero se entienda. Y pueden copiar, por favor. Ahorita empezamos con las ecuaciones bonitas, ¿no? La parte que temía que dijera. Así como para animarnos el día de hoy. Ajá, seguro. Esta sea al infinito puede ser cero, no puede que ser la concentración cero. También la velocidad en la pared pues es cero, ¿no? Para animarnos es la dopamina, no las ecuaciones diferenciales. Un buen porro.
Bueno, ¿qué otra serie vieron? Con tanta tarea como si tuvieran tiempo, ¿no? Exacto. Es lo que iba a decir. Pues yo la semana pasada, antes de que nos dejaran tanta tarea, traté de ver Rick y Morty, pero la aplicación de HBO Max para teléfonos es un asco. Ay, No te deja ver nada. Le das clic a algo, no se puede reproducir el video. Le das clic a otra cosa, no se puede reproducir. Yo pensé que era mi internet o mi teléfono, pero pues entro a los comentarios de la Google Play y veo que no, que todo el mundo quejándose de eso, de que no pueden ver nada. Exacto. Creo que 2 estrellas de calificación. bueno, pues, ¿qué les digo? Hay una serie, creo que está en HBO, que se llama Ted Lasso. A mí me han dicho que está muy buena, no la he visto, pero la trama es sobre comedia de un entrenador de fútbol americano que ahora es un entrenador de fútbol soccer. Entonces está aprendiendo a cómo dirigir un equipo de fútbol. Así como no puedes taclear al que está junto. ¿Eres una nena o qué eres? Ahí no puedes taclear en el fútbol normal, ¿verdad? No. ¿En qué está? ¿En HBO? HBO. Oh, sí, También leí. ¿Vieron cómo me corrigió? Ya que se puede tlaquear, se puede, pero una vez, profe, por partir. ¿Vieron Estuvo cómo me muy, corrigió? estuvo muy Es recomendado porque... HBO. Ajá, sí, sí, sí. Estaba copiando, profe. Un control. Yo solo estoy esperando que salga la nueva temporada de... Pues nunca han visto South Park. Yo soy bien naco. Es un clásico. Estuve viendo el de lucha, ¿eh? Los de Adult Swim son buenos. Entonces, una vez fui al Zócalo de la Ciudad de México, cuando no estaban todas en internet. Le dije al chavo, quiero la serie de South Park. Y me dijo, South Park. Dije, ay, güey. Che, Dylan se puso, el Kevin se puso, el Brian se puso a estudiar inglés. No me burlé enfrente de él porque me iba a golpetear, ¿no? Bien. Entonces, haciendo la analogía. Le iba a preguntar por la hora, profe. ¿Se dan cuenta? Entonces, para el transporte convectivo, lo voy a poner así, es el que se estaría dando en esta dirección, ¿verdad? Porque se está difundiendo el sólido o la sustancia de la pared hacia el seno del fluido, ¿no? Entonces le voy a poner CA menos CA, pero aquí ya le voy a poner infinito, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? Entonces, este sería mi transporte convectivo. ¿Vale? En la placa. ¿Ok? Y entonces también tendría mi transporte difusivo, ¿no? Que vendría siendo este. Pero en este caso, como la placa está estática, entonces yo puedo poner que N de A es igual A menos la difusividad de A en B entre, y aquí le voy a poner el diferencial de Y. Ahorita vamos a ver por qué. Recuerden que N de A es como el hombre araña, ¿no? Que les ponía que es J de A o N de A dependiendo de la dirección o de si los ejes son fijos o estáticos. Entonces tengo transporte difusivo, transporte convectivo o difusivo.
y transporte molecular. ¿Vale? Estas son mis dos ecuaciones. Ok, solo que esta, vamos a déjame pensar tantito. Ah, sí. Esta va a estar evaluada. Voy a poner así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Denme un segundo en lo que busco hacer. En y igual con 0. Ahorita les explico. Ok, entonces en el caso del convectivo es el que se está mezclando ya con el ambiente, ¿no? Y en el caso de mi YDA es el que se está dando pero en la pared, exactamente. O sea, aquí en la pared de mi lámina. Entonces tengo que checar que tengo un transporte convectivo y un transporte molecular o difusivo. Si buscan en internet también le llaman transporte difusivo. Porque se debe a la difusión, ¿no? Okay. Entonces, pueden copiar. Pero vamos a seguir y prometo hacerlos más bolas y poner más ecuaciones, ¿sale? Pues nos vamos despacito para que vayan a entender. Para que copien despacito. Ya si las entienden, pues qué chido. ¿Sale? Entonces, ahí vamos más o menos. No sé, Luis Alberto, Leticia, me van siguiendo más o menos la lógica. Sí, profe. Creo que está para jalarse los pelos, pero ya sabemos llegar a una ecuación y ya nos vamos. Bien, entonces voy a hacer un reajuste de esta ecuación. Y lo voy a poner como está dentro de la derivada. Para efectos de igual... al último vamos a llegar a la conclusión, pero para efectos de igualar. Bueno, mejor así. Sea ese, ¿ok? Noten que solo es un ligero cambio. Entonces, al derivar, me va a quedar la derivada de la constante como 0. Entonces, copien y ahorita voy a usar este último resultado, ¿no? Antes me sabía la serie de South Park, ¿saben? El primer capítulo es donde llegan los alienígenas y secuestran a Carmen. ¿Nunca la han visto? No, ni tiempo. Ni tiempos, me lleva. Y creo que lo terminamos. Y luego esos maestros que les dejan tarea. ¿Cómo es posible? Sí, ya sé.
Sí, pues. ¿Qué le vamos a hacer? No hacerlo. No hacerlo. ¿Dónde dejé la foto que saqué hace rato? Ah, la borré. Bueno, sigan copiando. Era este. Perdón. Ah, aquí está, no lo he guardado. No manches, tengo un montón de trabajo, ¿ustedes creen? Ahorita seguimos, ¿eh? Entonces mejor cancele las actividades que nos dejó y así ya no tiene más trabajo que calificarlas y eso. ¿Qué ibas a decir? Deje de dar clase. No, hombre. Eso No, la sería... clase está bien la clase. Me gusta. Nomás Las no deje actividades. ni examen. No, la clase le doy 10 de 10, pero la actividad le doy menos 10 de 10. A ver. ¿Dónde guardé la imagen? Ah, me lleva. A ver. Las iba a mandar ahorita. ¿Dónde quedó? Bueno, y luego se las mando. Bien. Entonces, vamos a duplicar la diapositiva. Vamos a borrar todo esto. Y entonces vamos a igualar las dos ecuaciones, ¿sale? Entonces, bueno, voy a borrar también esto, aunque ya tienen la idea. Teret decía. Entonces voy a igualar el transporte difusivo con el transporte molecular, ¿no? Entonces quedaría igual. Es el transporte convectivo, ¿verdad? Y Sí, el con el transporte molecular. los voy a igualar los dos. Entonces, transporte convectivo. Y del otro lado, transporte molecular o difusivo, que es lo mismo, ¿sale? Entonces, sí, voy a igualar las dos ecuaciones. Porque soy ocioso, ¿verdad? Ah, sí, no es cierto. Ok, me va a quedar esta ecuación. ¿Sale? Entonces, de un lado sigo teniendo transporte convectivo y del otro lado tengo el transporte molecular. ¿Ok? Entonces voy a seguir trabajando con esta ecuación. Y lo que voy a hacer es despejar. No, creo que todavía no puedo. Oh, sí, ya. Bien. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es dividir y multiplicar entre la longitud de la placa. ¿Vale? Entonces, voy a poner mejor acá. Porque no se ve bien. Para que no se altere mi ecuación, multipliqué y dividí por la longitud de la placa. Entonces, si despejo, me va a quedar DAB, me va a quedar aquí abajo. Lo voy a hacer de nuevo, perdón. No. Entonces me queda KC. Perdón, es que esto es un relajo. Sobre la difusividad de A en B, como la tengo acá.
por la longitud L del otro lado me va a quedar esto mismo que tengo acá arriba entre este CA menos CA infinito, que no lo puedo copiar así todo sencillo. ¿Sí? Entre la longitud que había yo puesto. Y bien bonita me hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces vayan copiando en lo que les voy explicando, ¿sale? O sea, lo único que hice fue reacomodar. Entonces, esta L que está aquí arriba, que yo arbitrariamente multipliqué, es esta de acá, ¿no? Uh-huh. Y esta L que está acá en azul la voy a poner. Bueno, este me pone lo que quiere, ¿no? Es toda esta parte de aquí abajo, ¿no? Entonces copian y ahorita sigo. Pues saben que ella sí me dio calor. Ahora sí. Bueno, yo me desesperé. Bien, entonces copian y ahorita sigo, ¿sale? ¿Ya copiaron? Todavía no. Bueno, me espero. Bien. Entonces, la idea es la siguiente. Que este es un gradiente de concentraciones, ¿verdad? Y el de abajo también lo es. Por lo tanto, en teoría, esta fracción me debería quedar como un número adimensional. Entonces, KL, K por L por CA es igual al poner SH. O en algunos libros los ponen como Nusselt. Lo ponen así. Como Nusselt. Y aquí le ponen A sobre B. ¿Ok?
Entonces lo voy a hacer más grande, ya casi terminamos y ya nos vamos, ¿sale? Entonces, este es el número de Sherwood, así como el bosque de Sherwood, de Robin Hood. O bien, en otras palabras, es el número de Nussel para la transferencia de materia. Yo lo uso como Sherwood, me es más conveniente para el transporte de materia. ¿Por qué? Porque hay un número de Nussel para el transporte de calor, ¿sale? Entonces, para hacer la diferencia entre los dos números, se le pone una A sobre B, ¿sale? Entonces, tenemos un nuevo número. Teníamos ya el número de Reynolds, el número de Pran, el número de Smith, y ahorita nos vamos con el número de Sherwood. No sé si es tan emocionante, pero pues así se llama el número. ¿Vale? No es como haber conocido Nueva York, pero pues es lo nuevo, ¿no? Los copian y ahorita sí. Ah, se me olvida. L es la longitud de la placa, no se les olvide. Sí, ¿ya copiaron, chicos? Ya, doctor. Ya casi terminamos, ¿eh? Entonces, ok. Entonces, como les decía, pues tiene mucha analogía con el número de Nussel, ¿no? Entonces, ¿recuerdan que teníamos en transferencia de calor el número de Nussel? Daisy, ¿te acuerdas que había un número de Nussel en transferencia de calor? La verdad, no. A ver, ¿qué más? Christopher, ¿te acuerdas que había un número de Nussel? O no se quisieran acordar. Omar, ¿recuerdas que había un número de Nussel para el transporte de calor?
Sinceramente no lo recuerdo, pero ahorita lo estoy checando. Entonces, en transporte de calor, cuando hablábamos del número de Nusselt, hablábamos de dos casos, que era convección natural y convección forzada, ¿no? ¿Recordaron? Ok, entonces tenemos dos casos. Convección natural y convección forzada. Ok. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los dos? ¿Se refiere a la convección natural o la fórmula? O lo que se acuerden, a ver qué se acuerdan. Pues la convección natural es por diferencia de densidades, por diferencia de temperaturas. Y la convección forzada es más que nada como turbulento o algo así, que se realiza como una fuerza o se impulsa algo para que fluya, más que nada. Ok. Entonces, para convección forzada, para convección natural tenemos que es función, como bien lo dice, natural. Bueno, con la forzada primero mejor. Entonces tenemos que es función de el número de Reynolds y del número de Smith. ¿Sí? Porque el Reynolds, recuerden que nos asocia si es laminar o turbulento, ¿no? Y para la natural, como es diferencia de velocidades, el número de Grascow. ¿Sale? Recuerden que el número de Smith lo había puesto acá, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es nuestro número de Smith. ¿Ok? Y el número de Grascow, pues ya lo discutiremos después. Que es muy similar al número de Grascow que veíamos en transferencia de calor. ¿Ok? Entonces copian y ahorita sigo. F significa que es función, ¿eh? Y obviamente el Reynolds, pues el Reynolds, ¿no? ¿Ok? Entonces copien por favor y ya nos vamos. Ya casi nos vamos. Desde hace rato estoy así, ¿verdad? Ya merito.
¿Ya copiaron? Bien, entonces, ya para terminar, ya para trabajar mañana un ratito. Entonces, para una placa, sería esta la ecuación. ¿Qué es la ecuación 28-21 de Welty? Ok, entonces mañana seguimos y hasta aquí le dejamos hoy. Sí, bueno, entonces, el día de mañana, que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Enrique. Entonces, nos vemos, chicos, el día de mañana. Bueno, mañana tenemos clases, sí, ¿verdad? Hasta mañana, Doc, sí.